Sura, una empresa líder en inversiones, acompañando a nuestros clientes para que alcancen sus metas y sueños. Sura, con más de 30 años de experiencia, innovando y gestionando las inversiones de nuestros clientes con equipos expertos y reconocidos, con acuerdos de distribución con los mayores gestores del mundo. Sura, una combinación única de elementos diferenciadores, orientados a la generación de valor, a la información oportuna y a la recomendación activa para gestionar las inversiones de nuestros clientes y maximizar su retorno. Sura Inversiones cuenta con una combinación única de elementos, 3 claves que suman valor. Primero, asesoría patrimonial y previsional. Asesoramos y acompañamos a todos nuestros clientes a cumplir sus metas y sueños a través de una planificación patrimonial, con información permanente y recomendaciones oportunas para la gestión de inversiones, planificación de retiro y beneficios tributarios. Segundo, mayor oferta de productos de inversión. Contamos con la mayor oferta de productos de inversión financiera y previsional de Chile, con portafolios personalizados y acceso a alianzas estratégicas con prestigiosos y reconocidos managers, tanto nacionales como internacionales, en un modelo único de arquitectura abierta en corredores de bolsa y seguros de vida. En Sura también se accede a multifondos, fondos mutuos, seguros de vida con ahorro, acciones, fondos de inversión, ETF y una plataforma internacional de inversiones a través de Pershing. Tercero, servicio preferente. Nuestro servicio al cliente es diferenciador, con un equipo de asesores, advisors y expertos en inversiones de excelencia con plataformas digitales y remotas que permiten vivir una experiencia única y recibir un servicio hecho a la medida. Esta combinación de elementos únicos hacen de Sura la empresa líder de inversiones en Chile. Muy buenos días, mi nombre es Renzo Bercelli, vicepresidente de Sura Inversiones. En Sura nos preocupamos por acompañar a nuestros clientes a través de una combinación única de 3 elementos que hacen de Sura la empresa líder en inversiones en Chile. Estos 3 elementos son nuestra asesoría patrimonial y previsional, un servicio preferente y la mayor oferta de productos de inversión financiera y previsional de Chile, con acceso a nuestras alianzas estratégicas con managers nacionales e internacionales a través de nuestra arquitectura abierta. En este contexto, les quiero dar la bienvenida a este seminario titulado Panorama Financiero Global 2021, el cual es el primero de un ciclo de seminarios que realizaremos con las gestoras partners de Sura Inversiones y que están disponibles en nuestra arquitectura abierta. Entrando en materia ya de mercados, sin duda el año 2020 ha tenido muchas particularidades. Hemos vivido la recesión económica más profunda en 100 años, ocasionada por un factor microscópico que no estaba en el radar de nadie, pero una respuesta coordinada de las políticas fiscales y monetarias de las principales economías ha facilitado que muchos mercados accionarios recuperen las importantes pérdidas que sufrieron en febrero y en marzo. El año 2021 se plantea muy desafiante en términos económicos y financieros. Tendremos un nuevo presidente en Estados Unidos y está por verse cómo evolucionan las tensiones comerciales con China. También estamos todos expectantes a la evolución que tendrán las vacunas que se están desarrollando contra el COVID y donde en algunos casos hemos tenido noticias bastante promisorias. Y en materia económica y sanitaria está por verse la intensidad de la segunda ola de contagio, las medidas que puedan tomar los gobiernos para controlarla y como consecuencia de ello la evolución que tenga la recuperación económica. Para hablar de estos y otros temas contamos hoy con la presencia de 2 expertos en la materia que trabajan en 2 entidades muy prestigiosas y que son partners de Sura Inversiones en nuestro modelo de arquitectura abierta. Estamos hablando de BlackRock, con quien tenemos un acuerdo de distribución desde el año 2013, y con JP Morgan Asset Management, de quien distribuimos sus fondos desde el año 2018. Por el lado de JP Morgan Asset Management, hoy nos acompaña Gabriela Santos, quien es estratega de mercados globales. Gabriela, en su rol de estratega de JP Morgan Asset Management, es responsable de entregar la visión económica y de mercados para clientes institucionales e individuales en Estados Unidos y Latinoamérica. Muchas gracias, Gabriela, por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. También nos acompaña Axel Christensen, quien es director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Antes de trabajar en BlackRock, Axel ocupó destacados cargos en el mundo de las inversiones en varias instituciones chilenas,
y también se desempeñó como miembro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda entre los años 2008 y 2018. Muchas gracias, Axel, por estar también hoy día con nosotros. Muchas gracias, Renzo, por la invitación a acompañarlos en este seminario hoy. Súper. Bueno, entrando ya en materia de este seminario, les contamos que el formato será una conversación con Gabriel y con Axel sobre algunos temas atingentes a la economía y los mercados internacionales. Durante el transcurso de este seminario podrán ingresar sus preguntas a través del chat, las cuales buscaremos responder con la mayor cobertura posible. Bueno, ya entrando derechamente en este seminario, te quería preguntar, Axel, ¿cómo en general están viendo el año 2021? ¿Cuál es el escenario central con el cual ustedes están trabajando, por ejemplo, en temas de la evolución de la pandemia, las tensiones comerciales y el crecimiento económico? Claro que sí, Renzo. Efectivamente, ya estamos dando inicio a todo el proceso de proyecciones para el próximo año. Acabamos de terminar el foro que anualmente desarrollamos dentro de BlackRock, y yo te diría que las principales conclusiones en esa línea es ver un año de recuperación, y hay bastante apoyo en las noticias. Muchos de los riesgos que dominaron este año, por cierto, el de la pandemia, hemos empezado a ver luces al final del túnel. Esta semana ya conocimos, por ejemplo, de una tercera vacuna que nos va a permitir proyectar hacia el 2021 un año en que se aplica esa vacuna y que lentamente, porque va a ser un proceso gradual, las economías tengan un soporte más firme con el cual poder evitar lo que han sido estos, digamos, parar y después reactivar sus economías. Por el lado también del riesgo político que se insinuó en Estados Unidos, la elección, ya cada vez tenemos más información con respecto a una transición, a una nueva administración, e incluso se saben de algunos nombres de un futuro gabinete. Eso también de alguna manera nos da mayores perspectivas con respecto al proceso de recuperación, específicamente respecto a la economía de los Estados Unidos. Ahora, tú mencionas algunos elementos que continúan siendo factores de incertidumbre. Ciertamente la situación de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Creemos que bajo una nueva administración, si bien se va a mantener una situación distante, si ustedes quieren, de dos potencias que cada uno está intentando ocupar su lugar en el mundo, creemos que va a ser una relación quizás más predecible, más basada en las instituciones multilaterales, con mayor propensión al diálogo, pero ciertamente vamos a seguir viendo situaciones de tensión comercial florecer en relación a elementos que puedan imprimirle algún grado de incertidumbre. Pero en general, la visión que tenemos, Renzo, respecto al próximo año es una visión más positiva, y podemos conversarlo más adelante durante el seminario. Nuestras recomendaciones de posicionamiento son consistentes con esa visión. Súper, muchas gracias, Axel. Y Gabriela, por el lado de ustedes en JP Morgan Asset Management, ¿cómo también lo están viendo este 2021? ¿Cuál es el escenario central con el cual ustedes están trabajando? Sí, trabajamos con un 2021 mucho mejor que el 2020, que también no es difícil, ¿no? Fue un año increíblemente difícil. Entonces, imaginamos un 2021 de recuperación en la economía global después de un 2020 de recesión global. Y tenemos un slide aquí en la pantalla solo para poner un poco los números. A la derecha tenemos el crecimiento global. Vemos la recesión este año particularmente fuerte en la primera mitad del año. Imaginamos terminar el año con una contracción de menos 4%, lo que sí va a ser la peor recesión desde 1930. Pero buena noticia, 2021, imaginamos un año de crecimiento positivo de casi 5%, entonces una buena recuperación con un crecimiento arriba del promedio a nivel global, incluyendo todas las principales regiones. Aquí un comentario importante es que el principio del año va a ser todavía difícil, y ahí imaginamos que a lo largo del año dejamos la pandemia atrás con la distribución de la vacuna, y entonces tenemos una segunda mitad del año mucho mejor que la primera parte del año, a donde todavía vamos a tener que vivir
con la pandemia. Y principalmente con la vacuna, eso nos va a permitir a lo largo del año de acumular un buen impulso económico y principalmente uno que es más inclusivo entre regiones y entre sectores de la economía. Entonces, una recuperación en las regiones que han estado en momentos difíciles este año, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y en los sectores que han sido presionados este año, que es principalmente el sector de servicios, ¿no? Que ha sido muy presionado por todas las medidas de distanciamiento social. En términos de tensiones comerciales, sí vemos la administración del presidente Biden como un retorno a la previsibilidad de su política externa y de hecho el equipo de transición del presidente Biden ha nombrado su equipo de política externa ayer y dando este señal inicial de que sí es un retorno a previsibilidad, a diplomacia, a utilización de las instituciones multilaterales. Eso no quiere decir que ha terminado la competición, Estados Unidos y China, no. Eso va a seguir con nosotros en el próximo siglo, pero sí más previsible. Y la previsibilidad es clave porque permite a las compañías y los inversionistas a se adaptar. Entonces debe ser también un factor adicional más favorable para el crecimiento económico en 2021, principalmente para los países que son grandes exportadores. Entonces, un año mejor y importante recordar que eso se va a pasar a largo de 2021, pero los mercados ya están reagiendo a esa realidad hoy. Entonces, es muy importante ya estar invertido para mirar este tema adelante y no esperar que todo esté perfecto, porque ahí ya es tarde demasiado. Muy claro, Gabriela. Axel, ya cuando un cliente está tratando de armar su portafolio, uno ha escuchado que están bastante de moda las inversiones socialmente responsables o ESG. ¿Eh? Uno lee en la prensa, por ejemplo, que las empresas que tienen este tipo de política en el largo plazo, al ser más sustentables, debieran tener un mejor retorno de las que no incluyen este tipo de política internamente. En este contexto, ¿ustedes aconsejan la búsqueda de vehículos con estos criterios ESG? Y si la respuesta es afirmativa, el tener un universo más acotado de empresas en las cuales invertir, ¿eso no merma los retornos de largo plazo? Efectivamente, Renzo, hemos visto un importante incremento de interés de inversionistas por incorporar elementos de sustentabilidad medioambiental, de responsabilidad social, ciertamente en buenas prácticas de gobiernos corporativos. Ahora hay distintas maneras de incorporar esos criterios. Yo diría que a nivel general, como industria, estamos en un proceso de transición en el cual estos elementos se van a volver un elemento central, digamos, inseparable de, por poner algún nombre, el análisis tradicional, que ciertamente se enfoca en aspectos financieros. Entonces, yo diría que ese dilema quizás de si tengo que incorporar criterios hoy o seguir invirtiendo como lo hacía antes, va a ir desapareciendo en la medida que como inversionistas, como te mencionaba, al momento de analizar una compañía o un bono de un país, incorporemos todos estos elementos. Pero estamos todavía en una etapa de transición, entre otras cosas, poniéndonos de acuerdo en las métricas, en cuáles son las variables materiales en ese tipo de inversión. Por lo tanto, yo diría en esta etapa hay diferentes maneras de aproximar y de incorporar eso en un portafolio. Está ciertamente una opción más enfocada, que incluso más allá de alguna manera de tratar de englobar todo, efectivamente se concentra quizás en, por ejemplo, en algunos temas en particular relacionados con sustentabilidad, como puede ser energías limpias, o opciones, digamos, que incorporan elementos de mayor responsabilidad o diversidad en la manera en que operan las empresas. Ciertamente eso tiene algunas limitaciones en cuanto a lograr la necesaria diversificación. La otra opción es a través de vehículos que, tomando el universo completo, lo que hacen más bien es variar las ponderaciones, es decir, un sector que bajo
digamos, un régimen estándar, por decirlo así, hubiese tenido un cierto peso en el índice, ese peso puede aumentar o disminuirse en función de cómo cumple con las métricas de sustentabilidad. Entonces, me encantaría, Renzo, decir que esto que tú mencionabas es una moda, deje de serlo, sino que y pase a ser una parte intrínseca de la manera en que invertimos, pero en el entretanto hay opciones, dependiendo de cómo quieras combinar la diversificación y el foco o el impacto también de estos elementos ESG en cartera. Súper, gracias Axel por tu respuesta. Gabriela, cuando uno mira el año 2020 y nos paramos por ahí por mediados de febrero, uno veía que se empezaba a hablar de la mayor recesión en los últimos 100 años y las bolsas empezaban a caer abruptamente a nivel de todos los mercados. Pero resulta que ya hacia fines de marzo uno ve una reacción coordinada y muy potente de muchos bancos centrales y de muchas autoridades financieras. Dado esa gran respuesta que dieron estas autoridades, en caso de que tuviésemos un rebrote del COVID, ¿tú ves que estas entidades financieras y monetarias puedan traer puedan responder ante una segunda ola para estimular la economía, en el caso, por ejemplo, que también los gobiernos empiecen nuevamente a tomar medidas más restrictivas en temas de desplazamiento social? Sí, Renzo, bueno, mencionas un punto muy importante, que es que tuvimos mucho apoyo monetario y fiscal, que ha sido absolutamente clave para esta recuperación que iniciamos y que vamos a seguir en 2021. No es solamente que estamos abriendo las economías, pero es que hemos dado mucho apoyo monetario y fiscal que permite los hogares y las compañías a funcionar. Entonces, ha sido absolutamente clave. En términos de política monetaria, tenemos un slide aquí en la pantalla que muestra todo el apoyo que ha sido hecho este año. Hemos tenido muchos recortes de tasas de interés. Miramos a la derecha, contamos 70 recortes en todo el mundo, bancos desarrollados y bancos emergentes también. Y a la izquierda mostramos también políticas no convencionales que los bancos centrales han utilizado, comprando bonos, por ejemplo. Y eso ha sido clave. A veces hablamos de política monetaria como un azúcar para los mercados, porque forza a las personas a tomar más riesgo. Pero no es solo un azúcar, ha sido una proteína para la economía. Eso porque ha bajado el costo de crédito para los hogares y las compañías, ha también disminuido distorsiones y problemas que tuvimos en los mercados financieros. Entonces, ha sido absolutamente clave. En términos de qué más pueden hacer, estamos llegando un poco a un límite, ¿no? Muchas tasas de interés ya están a cero o a sus límites inferiores. Algunos bancos centrales a la izquierda pueden utilizar un poquito más de sus políticas no convencionales de compras de activos. Entonces, eso puede ser un próximo paso. Esperamos, por ejemplo, el Banco Central Europeo de aumentar sus compras de activos en diciembre. Eso para dar un apoyo a la economía que está sufriendo otras restricciones otra vez aquí en noviembre. La Fed, el Banco Central de Estados Unidos, puede también utilizar un poquito más de esta política, por ejemplo, aumentando la duración de los bonos que compra. Pero en general, los bancos centrales ya han ayudado mucho y están llegando un poquito más a los límites de cuánto más pueden ayudar. Y para eso es la política fiscal que es necesaria. Y en la próxima página mostramos eso. Este año ha sido clave que no solo los bancos centrales han dado apoyo, pero también las autoridades fiscales, para dar apoyo a las personas que han perdido su empleo, que están sufriendo un momento difícil, y también para las compañías, ¿no?, que no han podido operar por ninguna culpa propia, ¿no? Y hemos visto un apoyo gigante a nivel global, tamaños gigantes en percentual del tamaño de cada economía en Japón, en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Sí tenemos, de hecho, más restricciones de actividad en base a la pandemia, como ya hemos visto en Europa.
pero si tenemos también en Estados Unidos, va a ser necesario dar un apoyo fiscal adicional. Europa ya lo ha hecho, ya ha postergado mucho de su apoyo para todo 2021. Ahora necesitamos ver Estados Unidos hacer eso también. La elección ya ha terminado en Estados Unidos, pero tenemos 2 elecciones del Senado en 5 de enero en Georgia. Entonces, los políticos en el Congreso americano siguen jugando un juego político. Entonces, esperamos el próximo paquete de apoyo solo en enero, pero va a ser muy, muy necesario. ¿A dónde vemos más límites de apoyo fiscal? Ahí es más en países emergentes, incluyendo algunos en Latinoamérica, a donde ya son países endeudados y los inversionistas ya empiezan a se preocupar con el endeudamiento adicional. Entonces, hay menos espacio para países emergentes dar un apoyo extra versus los países desarrollados. Súper, gracias, Gabriela. Axel, en este escenario de volatilidad, de tasas de crecimiento que probablemente van a ser más bajas en el futuro, y pensando en nuestros clientes que tienen que armar que cuando quieren tener exposición a los mercados globales, hay distintos vehículos, ¿cierto? Pero hemos visto, por ejemplo, que BlackRock, a través de su filial de iShares, ha creado distintos vehículos ETF que, por ejemplo, dan exposición a tecnologías exponenciales, energías limpias, envejecimiento de la población, ciberseguridad y varias tendencias que uno puede leer en la prensa. Al momento de ir a buscar esa inversión internacional entre vehículos más tradicionales y también estos vehículos un poco más temáticos, ¿cómo recomiendas tú incorporarlo? ¿Es una buena idea o aportan a la diversificación? ¿Estas megatendencias realmente tienen un mayor valor en el largo plazo que vehículos más tradicionales? Bueno, Renzo, efectivamente, a través de nuestros productos ETF, que son fondos indexados, tenemos una amplia oferta de fondos temáticos que se concentran interesantemente no solamente en una geografía o un sector, sino en una idea. Y ideas que van desde, digamos, que tecnologías, por ejemplo, se están viendo beneficiadas por procesos de disrupción tecnológico, y ahí está, por ejemplo, la robótica, también ciberseguridad, hasta, digamos, temas como ya mencionábamos en la pregunta anterior respecto a todo tema de sustentabilidad, y ahí tenemos, por ejemplo, energías limpias o fondos enfocados específicamente a los recursos del agua. Ahora, ¿cómo, digamos, de alguna manera conversan o interactúan esta aproximación tradicional que tú mencionabas de buscar la máxima diversificación posible, que ciertamente es algo muy recomendable, con estos vehículos que son muy específicos o muy concentrados en una determinada idea? Y yo diría que la belleza es que podemos ir ajustando el traje a la medida de cada inversionista. Hay inversionistas que la verdad es que tomar decisiones financieras no es algo que les llame demasiado la atención. A lo mejor tienen que dedicarle tiempo a sus propias funciones, a su empresa o a otros trabajos que realicen. Y un fondo muy diversificado con exposición en distintos sectores o distintas regiones funciona perfectamente como la mejor solución para ellos, que no tienen quizás el suficiente tiempo o tampoco el interés de entrar en más detalle. Sin embargo, y recientemente lo vemos sobre todo en inversionistas más jóvenes que quieren de alguna manera mezclar ambas aproximaciones, mantener la diversificación, porque uno nunca tiene una visión completa de cómo los mercados evolucionar, pero al mismo tiempo poder profundizar en temas que sean de interés. Y yo diría que estos fondos temáticos, estas estrategias temáticas han ayudado mucho, Renzo, a que las personas tomemos mayor, yo diría, interés o digamos, involucrarnos más en nuestras decisiones. Muchos de los temas que estos fondos presentan son temas que podemos ver en los diarios, en distintos tipos de investigaciones. Entonces, han sido un vehículo muy exitoso en incrementar la interacción
en el momento de invertir, que no sea, a pesar de que muchos de estos instrumentos son pasivos, entre comillas, en el sentido que no tienen una gestión activa, sin un índice, pero han generado una reacción muy activa en cuanto a generar mayor interés por parte de los inversionistas, porque de alguna manera encuentran un foco que como que le hace un poquito más sentido desde el punto de vista de sus preferencias personales. Así que la respuesta larga, creemos que una combinación, el grado de uno u otro tradicional o fondos temáticos dependerá del interés y apetito por riesgo de cada uno de los inversionistas. Gracias, Axel. Gabriela, y siguiendo estas tendencias o estos temas de alternativas de inversión que tienen los clientes, hemos visto que el sector tecnológico en lo que va del año y en la pandemia ha sido muy resiliente, ¿ya? Ya ha tenido un extraordinario performance y, bueno, muchos de nuestros clientes tienen en sus portafolios exposición al sector tecnológico. ¿Cómo están viendo ustedes el sector tecnológico en los próximos 12 meses? ¿Creen que todavía es atractivo para invertir en él? Sí, y mencionas un punto importante, Renzo, que hemos tenido una recuperación en los mercados, pero una recuperación desigual. Algunos sectores han tenido un retorno mucho superior que otros sectores. Y mostramos aquí en la pantalla a la derecha esta divergencia abajo de la superficie. Esto es el mercado accionario de Estados Unidos, pero la tendencia ha sido la misma en todos los países, en todos los mercados. El gran performance positivo ha sido todos los sectores relacionados al mundo virtual que estamos viviendo en la pandemia. Y con eso hemos tenido aquí el tercer columna, es el sector tecnológico, un retorno de 22% hasta la fecha este año. Entonces, muy impulsionado por nuestra vida virtual y nuestra incorporación de la tecnología en todo lo que hacemos, en la vida personal, profesional, en todo. Y eso ayuda a explicar también a la izquierda por qué hemos tenido algunas regiones que se han recuperado más que otras, Estados Unidos y Asia, ya con retornos positivos de 2 dígitos en el año, eso porque tienen más de 20% de su índice representado por compañías tecnológicas. En términos de los próximos trimestres, vemos que tecnología puede pausar un poco su retorno tan fuerte. Eso porque ahora la atención se está quedando más para la recuperación en 2021, más completa con la distribución de las vacunas, y eso va a permitir los sectores, las regiones que no han recuperado tanto este año a se recuperar un poquito más. Entonces, esos son todos los sectores relacionados más al mundo real, no el mundo virtual. Entonces, cosas como materiales, industria, bancos, pueden tener un retorno más fuerte en los próximos trimestres versus tecnología. Pero no queremos y no creemos que debemos abandonar el tema de tecnología, porque estamos pensando en los próximos años. Estos temas no han terminado. En la próxima página mostramos la contribución gigante de compañías de tecnología al crecimiento de utilidad, a la derecha. Su representación en los índices han aumentado, pero por buena razón, porque están teniendo un crecimiento de utilidad increíble, ahora representando 25% casi de todo el crecimiento de utilidad del mercado. Y esos son temas que van a seguir a lo largo de los próximos años. Y es tecnología amplia, ¿no? Pensando en pagamentos digitales, seguridad cyber, inteligencia artificial, software, cloud computing. Entonces, no queremos abandonar tecnología, es una alocación clave estructural, pero queremos complementarla con alguno de estos otros sectores cíclicos para los próximos trimestres. Muchas gracias, Gabriela. Axel, y relacionando ahora un poco la tecnología con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque todos sabemos que muchas veces más allá de una guerra comercial también el trasfondo es una guerra como tecnológica, ¿cierto?
Y bueno, vimos en los últimos años al presidente Trump enfrascarse en una disputa con el gobierno chino. Y ahora que ya, bueno, hoy día veíamos noticias en la mañana de que empiezan a asumir y empiezan a dar el vamos para un proceso de transición para que Joe Biden tome la presidencia en enero próximo. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esta guerra comercial? Porque también pensando de que no era un tema solamente de Trump, sino que cuando uno empieza a mirar tanto republicanos como demócratas, se ve cierto sentimiento anti-China en el pueblo americano por las copias de patentes que hace China. O sea, no es algo que cambiando Trump por Biden, creemos nosotros que a lo mejor esto vaya a darse vuelta a la página muy, muy rápido. ¿Cómo están viendo ustedes que puede evolucionar esta guerra comercial? Bueno, ciertamente lo que dice Renzo es muy cierto. El año pasado, el foco de la relación entre Estados Unidos y China estuvo muy enfocado en la parte comercial, llamémosla tradicional, en el sentido de que, por ejemplo, Estados Unidos aplicó aranceles a importaciones en China, y de hecho esta administración utilizó muy activamente, no solamente con China, sino que también otros países, el aplicar este tipo de medidas como un elemento de presión, muy enfocado en lo que es el comercio bilateral. ¿Ah? ¿Qué es lo que esperamos que cambie de aquí en adelante? Primero, y esto ya se dio con fuerza este año, que esa disputa, ¿no es cierto?, entre los Estados Unidos y China, que es algo nuevamente que se preveía de una potencia ya muy, digamos, asentada, como es Estados Unidos de muchas décadas, y una potencia emergente, como es China. Recordemos, China ya está en el segundo lugar a nivel global en tamaño de su economía, e incluso dependiendo de cómo lo pedimos, puede incluso situarse en el primer lugar. Sus mercados financieros también en tamaño son cada vez más importantes. Por lo tanto, no es algo inesperado en que empecemos a ver más, yo diría, disputas entre estas potencias. Como tú señalabas, esto se ha ido ampliando a otras facetas, a otras dimensiones, en lo que a tecnología se respecta. Hemos visto varios episodios entre compañías chinas y el gobierno norteamericano con respecto a también limitar su operación, digamos, argumentando diversos factores que van desde lo que tú señalabas, el uso, ¿no es cierto?, de tecnología o patentes, hasta razones de seguridad nacional. Creemos que esas diferencias probablemente se mantengan. Incluso China públicamente ha reconocido la necesidad de ellos seguir avanzando en el desarrollo de sus propias tecnologías, de ir disminuyendo su dependencia tecnológica de, por ejemplo, componentes de Occidente y particularmente Estados Unidos. Así que vamos a seguir viendo distanciamiento en el plano comercial, en el plano tecnológico, también eventualmente en el plano geopolítico. China ha seguido también avanzando en ir profundizando su grado de influencia en la región, en Asia particularmente, tanto a través de presencia de sus Fuerzas Armadas, pero recientemente incluso con un tratado de comercio regional que tiene a China como componente principal. Así que creemos que es importante tomar en cuenta. Ahora, lo señalábamos tanto Gabriel como yo anteriormente, en esta nueva administración debiésemos esperar una política más predecible, más afín con acuerdos, con la manera en que hemos visto operar las políticas comerciales, la relación entre países desde, digamos, décadas, y no de alguna manera la política comercial en 140 caracteres, si tú quieres, digamos, que hemos visto en la administración actual. Entonces, eso le da una componente de mayor predictibilidad. Pero quiero terminar, digamos, esta intervención comentando esta digamos, rivalidad esperable entre Estados Unidos y China también va a tener consecuencias, creemos nosotros, en la manera en que construimos un portafolio, sobre todo mirando horizontes de largo plazo, en que creemos que es necesario ir aumentando la exposición a activos en China, en la medida que China va ocupando ese lugar de mayor preponderancia. De alguna manera, los inversionistas somos neutros respecto a cuál de las dos potencias pueda tomar mayor protagonismo y por lo tanto una apropiada diversificación. Y es interesante decirlo, como inversionista a nivel global,
tenemos muy poca exposición a activos en China. A pesar de esos lugares tan importantes de tamaño de economía, tamaño de su mercado, solamente un 3% de la propiedad de activos chinos hoy día está en manos de inversionistas no locales. Así que creemos que hay un espacio muy importante de seguir creciendo y diversificando esos riesgos, tomando en cuenta que esa rivalidad está aquí para quedarse. Súper, muchas gracias, Axel. Gabriela, quiero conectar tres cosas. Axel nos hablaba de la mayor preponderancia de China, por un lado, ¿no es cierto? También tú hablabas hace algunas preguntas atrás de el bajo nivel de tasas de interés que han llegado las tasas de corto plazo en distintos mercados, y conectándolo también con una pregunta que nos hacía un cliente sobre la deuda internacional. En ese escenario de bajas tasas, ¿dónde están viendo ustedes valor en la renta fija internacional? Sí, como mencionas las tasas, hemos empezado el año con tasas bajas, pero han bajado aún más y creemos que van a seguir increíblemente bajas por algunos años adicionales, principalmente, bueno, en países desarrollados. Y para nosotros es por eso que es muy importante, cuando hablamos de renta fija, de mirar abajo de la superficie y de considerar todos los subtipos distintos de renta fija y de nos preguntar cuál es mi objetivo, qué tipos de renta fija me ayudan con parte de este objetivo, qué otros tipos me ayudan con otra parte de mi objetivo, y así puedo mezclar tipos de renta fija para así tener un retorno con bajo riesgo. Y aquí tenemos en la pantalla algunos subtipos distintos de renta fija internacional y vemos que hay un trade-off, nada es gratis. Hay renta fija que nos ofrece tasas altas de 5 o 6%, como lo que está aquí arriba a la derecha, cosas como deuda emergente en dólares, bonos high yield o de bajo calificación en Europa y Estados Unidos. Entonces, eso nos ayuda con nuestro objetivo de retorno y de ingreso, pero viene con riesgo. Viene con una alta correlación con los mercados accionarios. Se portan juntos. Y en momentos de estrés es posible tener retornos negativos en este tipo de renta fija porque el precio del bono puede caer diariamente. Entonces, tenemos que complementar esto con otro tipo de renta fija, lo que está aquí abajo a la izquierda, que tiene yields bajos, pero nos ayudan a diversificar el riesgo que tenemos en el mercado accionario, ayuda a bajar mucho la volatilidad de la cartera como todo. Y eso incluye bonos de gobiernos y principalmente aquí mostramos treasuries, el activo que todavía sigue como el activo más seguro del mundo. Entonces, apropiado mezclar los dos, renta fija que nos ayuda con retorno y renta fija que nos ayuda con protección o diversificación. En términos a dónde vemos valor particularmente, pensando en 2021, como tenemos una visión positiva de recuperación económica, eso quiere decir que vemos oportunidad entonces más en activos de riesgo. Y eso entonces incluiría más la renta fija aquí arriba, como high yield, americano y europeo, y deuda emergente, tanto en dólares cuanto en moneda local. Y por fin, en la próxima página, eso es exactamente el tipo de renta fija que no ha recuperado completamente este año. Ha sido la renta fija de más alta calidad que ha recuperado más. Entonces, todavía tenemos precios más interesantes en esta renta fija de más alto riesgo. Pero es ahí que es muy importante tener un manejo activo abajo de la superficie para escoger las compañías, los países que van a sobrevivir todavía los próximos meses difíciles y que nos van entonces permitir tener un retorno positivo. Muchas gracias, Gabriela. Hemos hablado ya bastante de los mercados internacionales y queremos empezar a acercarnos un poco a Latinoamérica y a Chile. Y esta pregunta, Axel, te la dirijo a ti en tu calidad de estratega de BlackRock y también en tu calidad de chileno, ¿no?
Durante el año hemos visto que los inversionistas extranjeros, que habían sido siempre un actor importante en la bolsa local, han estado un poco alejados. Y claro, hemos visto que tuvimos un estallido social hace un año atrás, estamos en proceso de un cambio en la Constitución, hemos visto iniciativas sobre retiros de fondos previsionales. Todo esto, ¿cómo le afecta al inversionista extranjero en su visión sobre Chile? ¿Los acerca, los aleja? Porque los que estamos acá de repente tenemos una visión un poquito a lo mejor más crítica, pero a lo mejor el inversionista extranjero ve otro tipo de cosas. ¿Cómo crees tú que están viendo los inversionistas extranjeros a Chile para invertir? Bueno, efectivamente lo que señalas es así. Ya hemos visto una reducción del interés, no solamente respecto a Chile, sino que respecto a la región de América Latina. En ese sentido, cuando tenemos una conversación respecto a mercados emergentes, crecientemente Asia acapara el interés en esa conversación y lamentablemente América Latina, incluyendo a Chile, ha ido perdiendo relevancia en la búsqueda de oportunidades de inversión. Ahora, dicho eso, interesantemente, Asia también presenta oportunidades para la región y particularmente para países que tenemos interacción importante a nivel comercial con Asia y con China en particular. El caso de Chile y Perú, en menor medida también ciertos sectores de Colombia y Brasil. Entonces, creemos que a partir de una recuperación económica, y de hecho así ya lo empezamos a vislumbrar dentro de BlackRock, por ejemplo, en la discusión que tengo con los equipos de inversión, también fuera de BlackRock, he visto, por ejemplo, ya empiezan a aparecer las publicaciones de los bancos de inversión respecto a sus perspectivas para el 2021 y hemos empezado a ver digamos, una vuelta a mirar a América Latina. Ahora, ciertamente, y aquí quizás la óptica del inversionista extranjero, con cautela. El impacto de COVID ha sido particularmente duro en nuestra región, tanto a nivel de contagio y fallecidos, pero sobre todo en cuanto a las consecuencias económicas, a las recesiones más pronunciadas, digamos, a nivel global, muchas de ellas se van a dar en nuestra región. Entonces, en este proceso de recuperación, que va a tener ciertamente sectores más adelantados, precisamente los ligados al sector exportador hacia China, con algunos que les va a tomar más tiempo, el sector de servicios, los sectores más ligados por ejemplo, al turismo, van a tomar más tiempo. Ahora, ¿cómo ve un inversionista extranjero a Chile dentro de ese contexto? Lo está viendo como ciertamente un país que se ha visto impactado, pero dentro de ese impacto que tiene las condiciones para salir más rápidamente que otros países en la región. Ciertamente, no la misma tipo de perspectiva que vemos de países asiáticos, pero dentro de la región de América Latina se vislumbra, digamos, esa posibilidad. ¿Qué es lo que preocupa a inversionistas extranjeros? En primer lugar, ¿cuál ha sido el costo de eventualmente salir, ¿no es cierto?, de esta crisis económica, tanto en, digamos, los efectos más permanentes, en cuanto a qué sectores económicos se van a ver más afectados por un tiempo más prolongado? Piensa en compañías que no vuelvan a abrir o que tengan que reducir su nivel de operación, pero también hay preocupación por los costos que esto implica para la economía. Cuánto, por ejemplo, el gasto público se ha visto incrementado y va a tener un tenor más permanente, cómo se va a dirigir la discusión respecto a la nueva constitución. En ese punto yo diría que en general el inversionista extranjero no tiene una posición de que si es positivo o negativo, pero sí toman en cuenta que estos procesos, si se alargan demasiado, eventualmente pueden tener una consecuencia en retardar la inversión. Precisamente inversionistas esperando tener mayor claridad respecto a las condiciones que van a imperar al momento de decidir montos y horizontes de inversión, muchos de ellos bastante prolongados. Entonces, a tu pregunta, Renzo, yo diría que hay una perspectiva crecientemente positiva de recuperación, con, digamos, elementos de cautela, dado de que la región ha sido particularmente golpeada, pero dentro de eso, te diría que la visión respecto a Chile ha sido más optimista de la que yo hubiese esperado,
quizás por ser chileno efectivamente soy más crítico, y al mismo tiempo reconociendo ciertas fortalezas que tiene nuestra economía de mayor resiliencia. El hecho de que partió con condiciones macroeconómicas muy sólidas, que ha podido responder razonablemente rápido, con dificultades, por cierto, a los desafíos de la pandemia, y digamos, eso sopesado a, digamos, estos factores de mayor incertidumbre de mediano a largo plazo. ¿Cómo vamos a volver a ajustar a la situación de gasto público y de mayor endeudamiento para que sea sostenible en el tiempo? Y asimismo, qué tipo de nuevo acuerdo social se va a presentar y ciertamente las consecuencias en el plano económico a partir de el proceso de cambio constitucional que el país inició ahora en octubre pasado. Muchas gracias, Axel. Gabriela, Axel nos hablaba de estos altos costos que está teniendo el COVID para las economías latinoamericanas por un mayor gasto público, mayor niveles de endeudamiento. Todos hemos visto que Brasil ha sido uno de los países más afectados por el COVID. Recientemente hemos visto una inestabilidad política en Perú bastante significativa. ¿Cómo ustedes en JP Morgan están viendo en general la economía latinoamericana para los próximos 12 meses? Sí, bueno, en términos de los próximos 12 meses, creemos que Latinoamérica va a participar también en esta tendencia global de recuperación a lo largo de 2021. El principio del año puede ser un poco difícil si tenemos una segunda ola de la pandemia que llegue a la región, pero imaginamos a lo largo del año una distribución de la vacuna y entonces una segunda mitad del año también mejor para Latinoamérica. Y en la pantalla tenemos a la izquierda el crecimiento de la región muy golpeado en la primera mitad del año. Entonces, para este año imaginamos una recesión de 7%, un poquito más grande que a nivel global, que habíamos mencionado menos 4%. Pero imaginamos un 2021 mucho mejor, con un crecimiento positivo de 3.6%. Lo que preocupa un poco son las dos cosas que mencionas. Hay menos espacio fiscal para dar apoyo adicional si tenemos una segunda ola. Y en algunos países, al contrario, hay la necesidad de ya implementar austeridad fiscal en 2021, Brasil siendo un ejemplo. Por eso que la recuperación en 2021 es más débil de lo que mencionamos a nivel global, que era más cercano de 5%. Entonces, para la región se va a tardar más tiempo para recuperarnos a donde estábamos fines de 2019. Nos va a tardar hasta 2022, posiblemente 2023. Y el segundo tema que mencionas de incertidumbre política es muy importante en la región, porque fuera la recuperación de 2021, hay un otro problema aquí en la pantalla, que es que ya hay como que casi una década que la región no crece mucho, ¿no? Después del boom de los commodities en la primera década de 2000, hemos tenido un crecimiento más débil a lo largo de los últimos años, mismo antes de la pandemia. Y eso en la próxima página creemos que es muy relacionado al bajo nivel de inversión que tenemos en la región, de inversión privada de las compañías. Y eso entonces implica que tenemos un nivel de productividad muy bajo en nuestra región. En algunos países casi no existe. Entonces, pensando más allá en la próxima década, el problema es que vemos un crecimiento débil en la región de solo 2.5%. Entonces, más en línea con lo que vemos en países desarrollados, no países emergentes, ¿no? Que deberíamos crecer a un ritmo de crecimiento mucho superior. Entonces, para inversionistas, vemos el interés en la región más de una manera táctica para poder jugar esta recuperación cíclica de la región, y tenemos mercados muy cíclicos, muy relacionados a la economía real, pero no vemos un interés estructural en invertir en la región para los próximos años, eso porque tenemos un crecimiento más débil. Vemos un interés estructural, ahí es mucho más en Asia, ¿no?
en China, en India, en Corea y en Taiwán. Entonces, un 2021 mejor, pero todavía con muchos retos, ¿no? para la región. Muchas gracias, Gabriela. Hemos hablado de lo que ha pasado en el 2020, de cuáles son un poco las expectativas para el 2021 en temas económicos, financieros. Quisiera llevarlos ahora un poco más a terreno de recomendación hacia nuestros clientes. Tanto Axel como Gabriela hablaban un poco de las buenas expectativas de Asia. Primero, Axel, si tú tuvieras que recomendar dónde invertir, cuáles son regiones que se ven atractivas para el año 2021, ¿cuál es un poco la visión que está teniendo BlackRock en cuanto a dónde ven más atractivo invertir en el 2021? ¿Qué regiones? Bueno, Renzo, nosotros aproximamos esa pregunta con lo que llamaríamos una estrategia, y perdonen el tecnicismo financiero, barbell, en el sentido de que queremos, por un lado, tomar un poco más de riesgo, de alguna apuntándole a esta recuperación que todos nosotros, digamos, yo creo que hemos coincidido en ver el próximo año. Y en ese sentido, tú me lo mencionas, Asia en particular es una región que está muy sincronizado a los incrementos de crecimiento global. China en particular, vuelvo digamos, no solamente de corto plazo, sino que también mirando un horizonte más extendido de tiempo, es un activo que creemos que va a ir ganando mucho más participación en las carteras de los inversionistas y no veo por qué un inversionista basado en Chile vaya a ser muy diferente. Pero también en Asia y otros países, en donde la tecnología tiene una componente muy importante, Corea del Sur, Taiwán, India recientemente también en ciertos sectores tecnológicos, así que ahí hay algunas ideas. Al mismo tiempo, creemos que hay que mantener un ancla en regiones que sí presenten una mayor predictibilidad, una mayor estabilidad, que permitan de alguna manera, ¿no es cierto?, compensar la carga de riesgo hacia adelante. Creemos que el mercado accionario de Estados Unidos sigue presentando oportunidades interesantes, a pesar de que muchas veces las valorizaciones suelen ser un tema. Es un mercado que ya subió bastante este año, pero las perspectivas de mayor estabilidad en muchos flancos que ya mencionábamos. Por un lado, una recuperación. Probablemente Estados Unidos va a ser uno de los países que más rápidamente pueda, ¿no es cierto?, poner a disposición de sus ciudadanos vacunas y salir rápidamente, ¿no es cierto?, de la incertidumbre de la pandemia. Y ciertamente esta nueva administración, con una mirada más predecible, con algunas de los nombres que ya se han escuchado respecto a un futuro gabinete con mucha experiencia respecto a cómo sacar a Estados Unidos de una situación económica compleja, como ha sido este año, nos hace ver a Estados Unidos como un buen ancla. Entonces, Asia con un foco en China, pero al mismo tiempo las oportunidades que sigue ofreciendo Estados Unidos como región se nos hacen la recomendación más interesante desde una perspectiva regional. Gracias, Axel. Nos entraba una pregunta a un cliente sobre los bienes raíces, el real estate. ¿Ustedes tienen alguna visión sobre cuán atractivo puede estar el real estate, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes del mundo? Ciertamente, el real estate es siempre un muy buen diversificador dentro de tu portfolio. Creemos que en particular, uno de los temas que nos hemos enfocado mirando hacia adelante es la posibilidad de que venga un incremento de inflación, que ha estado tan desaparecida en los últimos años, ya sea por, de alguna manera, cierto reordenamiento de los bloques comerciales, ya sea por algunos reordenamientos productivos que ha traído el COVID. Es posible que veamos un poco más de inflación hacia adelante, y el real estate en general siempre ha ofrecido una buena, ¿no es cierto?, seguridad respecto a una buena protección con respecto a sorpresa de incremento inflacionario. Así que en Estados Unidos en particular, quizás con algunos focos, ha habido en ciertos sectores que han perdido importancia en el sector, por ejemplo, todo lo que es el real estate ligado a centros comerciales, pero al mismo tiempo el real estate con foco industrial. Piensen en las bodegas, por ejemplo, que están utilizando todas estas plataformas de comercio electrónico a lo largo del país, están viendo un incremento importante de demanda. Así que
hay sectores específicos también que vale la pena echar una mirada. Muchas gracias, Axel. Y para ir terminando, Gabriela, te hago a ti un poco también la misma pregunta. ¿Cuáles son los sectores, países o regiones que ven más atractivos? Y también lo conecto con una pregunta que nos hizo un cliente y que tú ya algo me hablaste del sector tecnológico. Si tienen también alguna preferencia entre growth y value, porque entendemos que los sectores más growth, como el tecnológico, han tenido un muy buen desempeño. Y si ven atractivo seguir en growth o hacer un mix hacia value. ¿Qué ven? ¿Cómo lo están viendo en general? ¿Cuáles son los sectores que más les gustan? Sí, eso es el primer punto importante relacionado a esta pregunta. Gracias por la pregunta. Que es tener un equilibrio mejor entre growth y value. Este año ha sido todo growth, porque ha sido relacionado al mundo virtual de la pandemia. Pero las vacunas están llegando y el mundo real va a regresar a lo largo de 2021. Y son exactamente estos sectores más relacionados a la economía real que tienen un peso más grande en el estilo de value. Entonces, por eso la idea de no abandonar growth, pero complementarlo con el estilo de value. Y eso a dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer abajo de la superficie de un mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos, teniendo una mezcla entre growth y value americano. O podemos hacerlo regionalmente. Estados Unidos y Asia son mercados growth. Podemos complementarlos con mercados que son más relacionados al estilo de value, como Europa, Japón, Latinoamérica. Entonces, lo podemos hacer de estas dos maneras. Creemos que la diversificación regional es importante para 2021 porque son las regiones más value, más cíclicas, que van catch up a lo largo de los próximos meses y trimestres a las regiones más growthy. Y solo para ilustrar eso, aquí en la página, en el gráfico inferior, mostramos eso. Los sectores cíclicos son estos más value, bancos, consumo discrecionario, materiales, industriales. No tienen un peso muy relevante en Estados Unidos, 35%. Por eso es un mercado más growth. Pero ahí su peso aumenta en otras regiones, arriba de 50% en Europa, en Japón, arriba de 65% en Latinoamérica. Entonces, importante de equilibrar las regiones growth y las regiones value. La segunda idea, la próxima página, estamos de acuerdo que China es un tema clave. Podemos tener una pausa en el mercado chino los próximos trimestres, ya que han caminado tan fuerte este año, 30% de retorno. Pero ese es un tema para la próxima década, ¿no? Y es muy relacionado a dos temas en China. Primero, su innovación tecnológica. Las compañías chinas ya hacen gran competición a las grandes compañías tecnológicas americanas y van a seguir innovando. Y número dos, en China es muy relacionado al crecimiento de su clase media. Mostramos a la derecha como China ya ha crecido mucho, pero solo un tercio de su economía es clase media. Hay el potencial de doblar eso a lo largo de la próxima década, mucho consumo discrecional. Y sí, sus mercados accionarios ya son el segundo mayor del mundo, solo atrás de Estados Unidos. Entonces, tenemos que aumentar nuestra inversión en China para incorporar toda la oportunidad que ya existe. Y por fin, número 3, la idea para el año que viene, la próxima página, es nunca olvidar los principios de inversión de largo plazo, la importancia de se mantener invertido, de no intentar hacer el market timing perfecto de entrada o salida en el mercado, no funciona. Y también de mantener una diversificación de activos entre acciones que son de riesgo, crédito corporativo de riesgo y también activos de más diversificación, como bonos gubernamentales y alternativos. Eso ha valido mucho la pena en 2020 y va a seguir valiendo mucho la pena en el año después de la pandemia. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu clara respuesta. Estamos ya dando término a este seminario de inversiones. Quiero agradecerle a Gabriela Santos de JP Morgan Asset Management y a Axel Christensen de BlackRock por sus muy claras exposiciones.
También agradecerle a los cerca de 800 clientes que estuvieron conectados durante esta transmisión y también recordarles de que este seminario quedará disponible en los canales de YouTube y de Spotify de Sura Inversiones. Que tengan un muy buen día y hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.